Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Quiero terminar la época de la Iglesia Reformada hablando de la Contrarreforma o la Reforma Católica Romana. La Iglesia de Roma reaccionó muy lentamente y demasiado tarde al protestantismo para detener su crecimiento. Durante la Reforma en Alemania, el Papa León era culto y personalmente recto, pero incapaz de enfrentarse a las nuevas realidades del día. Adrián VI, el último papa no italiano hasta Juan Pablo II, reconoció la necesidad de reformar la Iglesia, pero murió un año después de su elección. Clemente VII no reconoció la necesidad de reformar y actuaba como si viviera en una época anterior, preocupándose con la política italiana. Pablo III comisionó una investigación del estado de la Iglesia que no publicó, pero los protestantes consiguieron partes del reporte que utilizaron en sus críticas de la Iglesia, porque el reporte reconoció muchas fallas en la Iglesia. Pablo III también convocó el Concilio de Trento. El Concilio de Trento duró entre 1545 y 1563 e intentó quitar los abusos que habían encendido la Reforma y unir la Iglesia otra vez bajo la sede romana. Reformó aspectos de la vida de la Iglesia romana, pero principalmente fue una codificación de la doctrina romana y un rechazo de la doctrina protestante. Al principio, los protestantes no enviaron representantes y cuando los enviaron después, no lograron tener un diálogo fructífero. La Sociedad de Jesús, los jesuitas, formada por Ignacio de Loyola en el año 1534, tuvo mucha influencia en el Concilio de Trento. Llegó a ser brazo misionero de la Iglesia Católica, pero luego fue prohibida, pero después reconocida de nuevo. Los católicos perseguían activamente a los protestantes y la Inquisición española torturó y quemó multitudes y efectivamente aplastó la Reforma en España. En los Países Bajos mataron a muchos protestantes. En Francia, en la matanza del día de San Bartolomé, asesinaron a millares de protestantes. Establecieron misiones en lugares paganos siglos antes de los protestantes. Enviaron misioneros a América Latina, Canadá, la India, Japón y China. Francisco Javier, un jesuita, tuvo un ministerio de mucho éxito en el lejano Oriente. Estamos marcando el fin de la época reformada con la Guerra de los 30 años. Los intereses políticos y religiosos envolvieron a casi todos los países de Europa en una guerra entre los años 1618 y 1648. Terminó con la Paz de Westfalia y fijó las colindancias de las zonas católicas y las zonas protestantes, que fueron básicamente las mismas que existían antes de la guerra y las que existen hoy en día. Reconocieron el catolicismo, el luteranismo y el calvinismo como religiones legales en el imperio, dándoles a los príncipes la autoridad de determinar la religión de su principado. La idea de libertad de religión dentro de un principado todavía no existía. Ahora termino con una breve evaluación de la Reforma Protestante. Primero, la Reforma Protestante fue un movimiento inevitable por las condiciones religiosas, políticas, culturales y científicas. Debemos dar gracias a Dios porque la Reforma recuperó mucho para la fe cristiana que se había perdido durante varios siglos. Sin embargo, debemos lamentar la fractura de la Iglesia. Por un lado, la Reforma debilitó a la Iglesia romana, la cual perdió mucho territorio. Pero por el otro lado, la Reforma salvó a la Iglesia romana, la cual no habría prosperado hasta la fecha si no hubiera reformado los peores de sus abusos medievales. Así que, aunque la Iglesia Católica rechazó la Reforma Protestante, también reaccionó a ella
y en una forma se reformó a sí misma, pero no suficientemente para que los protestantes se unieran de nuevo con ella. También podemos lamentar la muerte de miles de personas por diferencias teológicas. En general, los protestantes fueron los agredidos más que los agresores, pero no quedaron sin sangre en sus manos. Aunque no debemos justificar las acciones sanguinarias de los protestantes y mayormente de los católicos romanos, debemos recordar que la idea de la libertad religiosa todavía no había prosperado. Ya cansada de las guerras de religión, Europa dio al Nuevo Mundo el gran regalo de la libertad religiosa, que muchos de nosotros estamos disfrutando hasta el día de hoy. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!